doctor Alberto Borea Odría, que es un abogado con mucha experiencia, es un político, ha sido representante en el Congreso, tanto en diputados como en senadores, y también ha sido representante del Perú en el extranjero, ha sido embajador del Perú en la OEA, si es que no me equivoco. Pero es uno de los abogados constitucionalistas más importantes que tiene el país, es profesor de Derecho, tiene, por cierto, un bagaje en su formación académica notable, muy notable. Así que la razón era esa, la que queríamos poder conversar con Alberto Borea para poder comentar lo que está ocurriendo en el país en este momento, ¿no? Borea es un escritor también y ha publicado varios libros. Yo tengo en mi mano uno de ellos que se llama Manual de la Constitución, para qué sirve y cómo defenderte. Es un libro gigantesco, enorme, pero el libro es tremendamente interesante e importante. Solamente voy a leerles a ustedes el primer párrafo de esta obra para poder ponernos en contexto y después entrar con Alberto Borea a analizar las circunstancias y digamos, detalles de los temas constitucionales que a todos nos preocupan. Yo estoy seguro que este programa va a ser para usted de mucha utilidad y si lo mira con calma y con paciencia, seguramente va a permitir que esta noche Alberto Borea nos dé un poco de docencia sobre estos temas. Pero él dice lo siguiente en su presentación: en una sociedad todos deberíamos tener una noción básica de lo que es la Constitución. Si hay un conocimiento que debemos compartir en comunidad, es el de los presupuestos básicos sobre los cuales ordenamos nuestra convivencia. El texto obligatorio donde se encuentra plasmado el poder que hemos delegado a las autoridades y sus límites, donde se encuentran plasmados los derechos superiores que tienen todos los ciudadanos y que no pueden ser vulnerados por ningún poder. Solo a partir de ese conocimiento podremos juzgar mejor los acontecimientos de nuestro país y exigir el cumplimiento del orden social que pactamos. Exigir nuestros derechos y situarnos en el cumplimiento de nuestros deberes. Eso es un poco de lo que se trata el derecho constitucional y la Constitución. Bien, vamos a invitar al doctor Borea Odría, que está con nosotros ya conectado. Buenas noches, Alberto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Alfonso. Siempre para mí es muy grato conversar contigo y además en este programa que tú has creado y que tiene una muy significativa audiencia, especialmente en personas que participan y toman decisiones en los distintos aspectos de la vida nacional. Alberto, yo te preguntaría, para comenzar, antes de entrar en los diferentes temas o puntos que seguramente hoy nos van a preguntar también, que nos siguen por las redes sociales y tenemos nosotros como lista de preguntas para conversar contigo, quisiera que nos dieras simplemente una visión política de la coyuntura. ¿Cómo estás apreciando desde tu punto de vista el momento político en el país? ¿Qué visualizas? Bueno, en realidad todo esto son los lodos que nos trajeron los vientos que se instalaron en el Perú hace 30 años o en general hace 50 años cuando viene el golpe de Velasco, pero en fin, ya eso es mucha historia y no creo que sea del caso empezar a discernir sobre ello. En los últimos años ha continuado esta confusión, ha continuado estas circunstancias en donde no ha habido formación política seria, donde los partidos o los denominados partidos cumplan con las características para ser un partido político, eso ya es otra cosa. No han cumplido con ninguna tarea formativa, ni siquiera de pensamiento sistemático, ni tampoco de formación de cuadros que le garantice al país una coherencia en los postulados que se hacen. Y en consecuencia estamos en un momento, ya que hablaste de memes, hay un meme que circula mucho por ahí de que se suben los pasajeros a un avión y en eso ven aparecer al piloto que es ciego y al copiloto también, y entre ellos hablan de cómo van a sacar adelante el avión y hay un susto tremendo en los pasajeros. Bueno, eso es un poco lo que está pasando en el Perú. En el Perú, digamos, hay una suerte de que estamos subidos en el avión y eventualmente pues no sabemos hacia dónde se conduce, tanto el piloto como los ayudantes del piloto, si bien tienen una meta, no tienen la menor idea de cómo funciona el avión. Es decir, pueden tener una idea, yo quiero llegar a China, yo también me subo en un avión, quiero llegar a China, pero no sé ni cómo hacerlo decolar.
Entonces, un poco eso es lo que pasa. Ellos tienen un destino que además es un destino que no es compartido por el 90% de la población. Yo esto hay que decirlo con toda claridad. En la primera vuelta, el ciudadano Castillo obtuvo el 10.3% de los votos del país, no el 18%, no el 19% al cual se hace mención, el 10.3% de los votos del país. Si tú quitas los que no votaron y quitas los que votaron nulos y en blanco, entonces pues naturalmente tienes un porcentaje de esa naturaleza. Lo que quiere decir que 89.7 no está de acuerdo con estos postulados iniciales que son los que pretende llevar, no obstante todas las promesas de moderación que hizo en el curso de la segunda vuelta y en los cuales naturalmente engañó al Perú y a los peruanos para que algunos de ellos pudiesen votar por él en la segunda vuelta y hacerse del Poder Ejecutivo. Entonces, esta circunstancia de engaño en cuanto a los fines y de carencia de sustento respecto a cómo llevar los medios, además, o cómo conducir una nación que además no piensa como él finalistamente entiende, entonces naturalmente genera todo este caos porque se pretende conducir a la nación hacia una meta que claramente no es compartida, esa meta por la mayoría de los ciudadanos, en este caso por el 89.7% de la población, que votaron por López Aliaga, que votaron por Hernando de Soto, que votó por George Forsyth, que votaron por Julio Guzmán, que votaron por todos, vamos a decir, por todos los demás, ¿no es verdad? Creo que ni los que votaron por Verónica Mendoza llegaron a imaginar este destino, o sea, no era este el destino, puede ser que algunos de ellos sí, pero eventualmente estoy seguro que una buena parte de ellos no, o sea, querían una suerte de cambios, digamos, más importantes o más marcados que los demás, pero no este tipo de tránsito hacia una abierta dictadura como es lo que estamos lamentablemente atestiguando. Has señalado en tu introducción un tema que comienza a también ser parte de la conversación en diferentes corrillos, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la mentira, ¿no? La mentira por parte de, vamos a llamarle, de un funcionario público, ¿no es cierto? Que es el presidente de la República, el primer funcionario público de la nación. A ver, Alberto, si el presidente de la República evidencia una mentira en un tema delicado como el de presentar la cuestión de confianza, habiendo dicho que no lo iba a hacer frente a varios congresistas de la República y después haciéndolo, o sea, mintiéndoles. Esa mentira tiene un efecto jurídico o es un efecto político, es una causal de incapacidad moral para ser vacado el presidente. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, mira, yo creo que hay que poner las cosas en su lugar. En primer término, el presidente de la República no plantea la cuestión de confianza. La cuestión de confianza la plantea el presidente del Consejo de Ministros, ¿no es verdad? En consecuencia, es un tema que está en el ámbito de actuación de Guido Bellido. Y naturalmente, si el presidente de la República ve que su primer ministro está planteando una cuestión de confianza y en consecuencia entrando en un proceso tan delicado como es el de romper el equilibrio de los poderes, entonces podría llamarlo en ese mismo momento que ha presentado la cuestión de confianza y decirle, tú ya no tienes mi confianza y dejas de ser ministro y por lo mismo se cae la cuestión de confianza porque él lo licencia en ese instante, es decir, el presidente del Consejo de Ministros, ni ningún ministro de Estado puede quedarse un minuto más allá de que el presidente le diga te vas, porque al final de cuentas el ministro no es otra cosa sino un ayudante del presidente encargado de auxiliarlo en la administración de una de las ramas de funcionamiento del Estado, en transportes, en salud, en educación, en lo que fuere. En consecuencia, este es un tema que le corresponde a Guido Bellido. Pero en segundo lugar, no puede plantear, si lo que está pensando es plantear una cuestión de confianza por el tema de Iber Maraví, no tiene competencia y estaría distorsionando, estaría cometiendo una infracción constitucional si él plantea una cuestión de confianza porque el Congreso ha censurado o va a censurar a una persona como Maraví por las razones que se han expresado y porque eventualmente a ese ciudadano que durante 1000 años de su existencia tuvo una posición X, no lo acepta como para que lidere
para que esté en los puestos más altos de liderazgo de la función de un Estado que cree distinto. No hay ningún peruano, creo, en su sano juicio, que piense en que el terrorismo es una solución, ni que quien se ha preparado o ha estado muy cerca de los terroristas o ha sido terrorista, que en fin, él dice no está demostrado. Yo no quiero ponerme en esa discusión, pero sí quiero decir que ha estado muy cerca de ellos, ha hinchado por el terrorismo. No lo hemos escuchado decir una sola frase respecto a la desaparición física de Guzmán, Abimael Guzmán. Después lo pretendas poner en tu equipo de dirección máxima. Entonces, naturalmente, el Congreso tiene derecho a tener confianza o a no tener confianza en esa persona. Sin embargo, de acuerdo a lo que establece el texto del 93 y eventualmente la Constitución de 1979, la cuestión de confianza se hace en razón a políticas públicas y no a circunstancias personales. Y por lo mismo, si es que Guido Bellido plantea una cuestión de confianza como resultado de que Iber Maraví es censurado, simplemente habría incurrido en una infracción constitucional y podría planteársele por ese hecho un antejuicio de acuerdo a los artículos 99 y 100 del texto de 1993, ya que a él nos estamos refiriendo, ¿no? Claro, la discusión está justamente en eso, Alberto, en el sentido que existen opiniones en torno a que se va a plantear la censura, ¿no? Que es prácticamente un hecho el planteamiento de la censura. Tan así que, según este cuadro del diario El Comercio de hoy día, dice algo que me parece importante, ¿no es cierto?, donde habla en torno a una Sí, proyección de votación para la censura. Ahí sí, dice que el bloque a favor tendría al menos 75 votos sí, para censurar al ministro Iber Maraví, ¿no es cierto?, sí, titular de Trabajo. sí. Que falta definir 13 posiciones y que hay 42 que estarían en contra. Muy bien, ahí hay Mm, un tema que me parece importante para conversar contigo también sobre el tema de la vacancia y los 87 votos que se necesitan. Pero en todo caso, con 75 votos pasan porque creo que se requieren 66. Entonces, quiere decir que se habrían votos para la censura. Se puede sí. censurar al señor Iber Maraví. Entonces, la pregunta es, ¿no hubo en el pasado una oportunidad en la cual un presidente de Consejo de Ministros, ante la salida de un ministro terminado, puso otro ministro, que creo que fue la señora Martens, si no me equivoco, y el ministro y el PCM fue creo que el señor Zavala, Ujú. corrígeme por favor Alberto, y No, que hizo no. una cuestión de confianza en torno al tema y que finalmente eso que trajo por debajo, trajo abajo el gabinete de Zavala, ¿pasó eso en un momento? Mira, lo que yo te quiero decir es, independientemente de lo que haya sucedido respecto a que se hubiese considerado que sí podías hacer una cuestión de confianza sobre la permanencia de un ministro, el hecho de que se haya cometido un error, el error no es fuente de derecho. Y en consecuencia, eso es un clarísimo error, que se haya querido decir, que no se haya querido decir, esa es otra circunstancia. Y además, no solamente otra circunstancia desde el punto de vista de un personaje u otro personaje, sino Ujú. fundamentalmente de que lo que representa el ciudadano Maraví es una clara opción terrorista o ha sido una clara opción terrorista durante el curso de su vida y que, digamos, vamos a suponer que se le presentó San Pablo de Tarso y que le dijo, no, conviértete a la democracia, y entonces hoy día sale con la cruz en la mano a predicar el Evangelio, lo cual a mí me parecería muy bien, pero el problema está en que no ha salido con la cruz en la mano a predicar el Evangelio, al contrario, se ha mantenido silente en el entendido, me da la impresión, que lo que quiere es que se aquieten las olas y él seguir adelante haciendo su política, que es una política que no es compartida por la inmensa mayoría del país, que planteen, por ejemplo, nosotros hemos sido simpatizantes de Abimael Guzmán y eso se visualiza a lo largo de sus vidas, pero ya hemos cambiado, magnífico. ¿Confían en mí o no confían en mí? Eso debieron decirlo además en la campaña, porque si no lo que han hecho ha sido estafar a la población que ha votado en un entendimiento que hoy día están realizando otro entendimiento. Esto no quiere decir nada con el cambio que es necesario en el país. Yo soy un convencido de que en el Perú tienen que haber cambios y tienen que haber cambios importantes. Es más, en el año 2012 yo mismo planteé un proyecto en donde recogimos en ese momento más de 150.000 firmas, pero como tú sabes, la RENIEC o la OMPE llega a contar ya 60.000 firmas que eran en ese momento las que se requerían para que procediera la discusión del tema, dejan de contar.
y en consecuencia lo planteamos de la manera que entendimos que era más armónica, la manera más pacífica, la manera más razonable para que la representación nacional pudiera discutir los distintos cambios que ameritaban la situación. Pero hoy día nos tienen una agenda escondida y esa agenda escondida pretenden además distorsionar muchos de ellos las instituciones para, distorsionando la Constitución, infringiendo, en el caso, por ejemplo, de hacer una cuestión de confianza sobre un personaje, copar de una manera indebida todo el poder, porque nadie le ha dado a Pedro Castillo todo el poder, menos aún por una diferencia de 40.000 votos en la segunda vuelta, porque como tú muy bien sabes, en la primera vuelta se elige a quien uno quiere, es decir, uno tiene la capacidad de, entre las 1.000 opciones que hay, decidir una de ellas y dejar de lado 999. Pero en la segunda vuelta lo que tú haces es rechazar una de ellas, porque esa es la que más rechazas. No es que quiere decir que las otras 999 tú estés de acuerdo, sino que esa es la que más rechazas. ¿Cuál es la que más rechazas? Bueno, para los peruanos de ese momento, digamos, por una mayoría de 40.000 votos, rechazaban más a Keiko Fujimori, pero no quería decir que abrazaban a Pedro Castillo y estaban dispuestos a ponerle velitas en la capilla, ¿no? Sí. ¿Qué piensas al respecto? Mira, si nos estuvieran escuchando los congresistas en este momento y te hacen la siguiente consulta. A ver, ¿es conveniente presentar la censura al ministro Iber Maraví ahora? O sea, en estos 2, 3 días que vienen, no sé, mañana el pleno, etcétera. ¿O es mejor esperar esta suerte de blindaje que da la modificación del artículo sobre cuestión de confianza que presentó el Congreso hace unos días y que aguarda, en todo caso, la prolongación por insistencia si el presidente no la acepta? ¿Qué piensas al respecto? Mira, yo creo que si lo que tú estás imaginando es que eventualmente eso pueda llevar hacia lo que llaman una de las opciones que se tiene para disolver el Las dos Congreso, balas de plata, ya, así es. sí se les ha llamado. Yo creo que en ningún caso esta circunstancia concreta alcanza para eso. O sea, si se pretende hacer una cuestión de confianza por Maraví, entonces sencillamente, y alguien pretende hacer una cuestión de confianza por Maraví, el siguiente paso e inmediato paso es iniciar un proceso de infracción constitucional de acuerdo al artículo 99, porque tú tienes muy en claro que la cuestión de confianza, por último, en cualquier interpretación que hagas, que no sería a mi criterio, además eso lo podemos hablar después, la interpretación correcta, tú no puedes hacer una cuestión de confianza cuando lo que se ha hecho es dejar de lado a un ministro en una política concreta, en una circunstancia concreta, en una circunstancia especial. ¿Por qué? Porque fíjate tú, ahí no estamos hablando de la política general del país, estamos hablando concretamente de una circunstancia de desconfianza por demás explicable en relación a una persona. Los ministros tengo entendido que son 19 y en consecuencia no cabría una interpretación como que fuese válida para dar lugar a pedir una cuestión de confianza. Eso sería una infracción de la Constitución y todos aquellos que como consecuencia de esto pidieran la cuestión de confianza serían pasibles, junto con el primer ministro, por cierto, de una acusación constitucional de conformidad con el artículo 99 y 100 del texto del 93, si es que a él nos vamos a referir, o a los artículos propios de la Constitución de 1979, que lamentablemente la hemos dejado de lado, ¿no es verdad? Ya. Ahora, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Guido Bellido Ugarte, continúa en esta suerte de enfrentamiento, de pechar al Congreso de manera permanente, públicamente y por los medios. La pregunta es, en tu perspectiva, la salida de Guido Bellido Ugarte de la presidencia del Consejo de Ministros es una manera de resolver la crisis política o la crisis que tú visualizas es terminal si él se queda? O si él sale, mejor dicho, todavía sigue siendo igual de complejo el tema. ¿Cómo aprecias las cosas? Bueno, no sabemos qué cosa es lo que vendrá y en consecuencia no podemos definir. Lo que sí sabemos es que él es muy malo. Él es una garantía de pleito permanente, es decir, es un tipo que todos los días hace bullying y que va al colegio y pretende asustar a todos sus compañeros con razón o sin razón. Este planteamiento que hace con términos rimbombantes de la segunda reforma agraria, y ya lo han dicho todos los analistas que han cursado sobre este tema,
lo que está planteando son cosas que se pueden plantear directamente sin darle esa suerte de dramatismo. Lo que él quiere es decir, nosotros estamos yendo de todas maneras hacia un paraíso comunista y nosotros pintamos de paraíso comunista cualquier cosa de este tipo que nosotros hagamos, ¿no? Yo creo que es una persona que no entiende de algo que es fundamental para gobernar un país que además se demostró bastante quebrado en su conformación en las elecciones de abril, que son las elecciones que cuentan para definir cuál es el país y que contaron para definir cómo se compone el Congreso, y en consecuencia es el de la armonía, es el de la concordancia, es el de la composición de poderes. Él está permanentemente atizando el fuego, ¿no? Parece esas vivanderas que hacen anticuchos en sus carritos y que además todos apreciamos. Sin embargo, ellas hacen calor para bien, este hace calor para mal, ¿no es verdad? O sea, empieza a agitar el abanico que tienen para tratar de, digamos, atizar un fuego, cuando en realidad lo que hay que hacer en este momento es conversar sobre los cambios que efectivamente hay que realizar, y para eso hay que iniciar un procedimiento de conversaciones que bien puede llevarse a cabo dentro del Congreso con toda tranquilidad y escucharse las distintas posiciones, analizarse si conviene a la luz de resultados en otros países también que han cogido el mismo rumbo, digamos, los caminos que hoy día se quieren transitar, e ir explicándole a la población unos y otros las ventajas o las desventajas de la solución que se tome, ¿no? Bien, tengo una pregunta recurrente en el programa, pero también que viene desde varias redes sociales distintas al programa, y que es la siguiente, ¿no? ¿La vacancia presidencial es una solución a la crisis política? Alberto Borea, ¿qué piensas? Mira, la vacancia presidencial es un recurso, en realidad yo creo que tasado en el derecho nacional, de acuerdo a lo que establece en el caso del texto del 93, el artículo 113, en donde incluso yo he sostenido la tesis y la sigo sosteniendo, a pesar de que no se siguió eso en el año 2018, yo sostengo la tesis que la incapacidad que se denomina moral es una incapacidad fundamentalmente mental. Ahora, claro, tú puedes discutir si toda esta pertinacia, todo este comportamiento lleva a una situación realmente de una alteración mental, cuando te estás dando cuenta que todo lo que estás realizando no va en relación a una cosa saludable. Pero el artículo 117 de este texto dice que tú sí puedes acusar al presidente de la República durante el periodo por disolver el Congreso, ¿no? Salvo los casos previstos en el artículo 134, pero si tú vas camino al proceso de disolver el Congreso de acuerdo al artículo 134, en la línea de permitir que tus ministros utilicen recursos vedados para este propósito, yo creo que es bastante posible que se pueda recurrir al artículo 117 para proceder a la acusación durante el periodo por infracción clara de la Constitución. Es decir, porque él tiene en sus manos la posibilidad de evitar que su primer ministro cometa un desatino de esta naturaleza. Pero fíjate tú, y este es un tema que creo que vale una reflexión desde el punto de vista del derecho constitucional, y cómo es que no se pueden parchar los textos constitucionales de la manera como se pretendió salir del impasse generado por la huida de Fujimori en el año 1990 y por lo que él hizo en el año 93. Que la disolución del Congreso, que es un arma fundamental en los sistemas parlamentarios, tú la trasladas al sistema presidencial. Pero cuando la trasladas al sistema presidencial, en el año 79 se puso una salvaguarda para que el Congreso no pudiera ser disuelto, sino que eventualmente la Cámara de Senadores siempre quedaba vigente, es decir, siempre había una representación nacional. Es completamente distinto de lo que sucede en 1993, donde se hace acrecer el poder de quien fuese presidente de la República, porque una vez que lo disuelves más, la comisión permanente ni siquiera puede revisar los decretos que se emitan en 4 meses, cosa que en la Constitución del año 93 era solamente un mes,
y además tenías que producir la elección con las mismas reglas, etcétera, etcétera. Tenías un acotamiento mucho mayor de lo que es la autoridad del presidente que no vale la pena desarrollar ahora. Pero lo que te quiero decir es cómo la distorsión de determinadas, o la mala copia de determinadas instituciones que tienen su porqué, llevan a circunstancias de esta naturaleza, ¿no? Yo creo que interpretando el artículo 117 y siendo que efectivamente se está yendo hacia un proceso de disolución indebida del Parlamento por estos caminos, naturalmente cabría esa discusión. Pero, en primer lugar, esperemos que el ciudadano Castillo entienda que no se puede gobernar un país con un respaldo del 10.3% como si hubiese ganado el 80% de los votos de la población. En segundo lugar, y hay un tema que a mí sí me parece fundamental, Alfonso, es que este Congreso y en general este país y los grupos de pensamiento que están trabajando y que están preocupados por el destino del país tendrían que seguir muy de cerca el tema presupuestal. ¿Por qué? Porque en el tema presupuestal es donde se decide qué cosa es lo que se va a hacer o qué es lo que se debe hacer en el siguiente año. Y porque la tarea de planificar el destino de una nación le corresponde al Poder Legislativo. El Poder Legislativo decide a través del presupuesto en qué se va a gastar, cómo se va a gastar, cuánto se va a gastar. Entonces, si tú dices muy bien, esta plata se va a gastar en preparación de policías y dices en la ley el ingreso de los policías se hace de esta manera, y efectivamente cuidas de que esas normas se cumplan porque está dentro de las atribuciones del Congreso fiscalizar y ver, supervisar la marcha o la conducción que hace el Ejecutivo de las cosas del país, entonces naturalmente tú tienes un arma de control muy poderosa, porque en el momento en que se sale, ¿no? En el momento en que no, vamos a gastar esto en vez de policías, vamos a gastarlo en rondas urbanas, no, perdón, pero para eso no se te dio ni un solo sol. Y en consecuencia tú no puedes hacer, primero no existe la institución de las rondas urbanas y en segundo lugar tampoco puedes gastar un solo sol en preparación de nadie porque este es un tema de política. Y si lo haces estás cometiendo un delito de malversación de fondos y eso sí da lugar a una acusación inmediata por la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones al ministro correspondiente, ¿no? Y creo que por eso la Comisión de Presupuesto y especialmente la sociedad y quienes están siguiendo y quienes tienen competencia para seguir el tema económico tienen que ponerse muy atentos respecto a esta situación y decir cada vez que pasa esto para que se tenga en claro que no se hace lo que el 10.3% de la población, y súmale los votos que sacó, si quieres, Verónica Mendoza, entonces serán pues 13% de la población, quieren que se realice, ¿no? Entonces, eso sí tiene que estar en claro. El problema está que el otro 87% de la población tampoco estaba muy unido respecto a nada y en consecuencia, sin embargo, existiendo un peligro de tal magnitud, entonces sí hay la necesidad de juntarse respecto a estos temas específicos para evitar exabruptos que lleven a la circunstancia de ser una nueva Venezuela con todo el inmenso daño que le ha hecho a esa población que es la población del país que dicen que tiene más riquezas naturales en su territorio, pero que sin embargo es el peor administrado y en consecuencia es el más pobre de toda Sudamérica, ¿no? O sea, no queremos ir por ese camino. Has hablado de Verónica Mendoza, es interesante porque ella es co-gobernadora, co-ejecutivo, co-presidenta junto con el señor Pedro Castillo, no constitucional, sino políticamente me refiero, ¿no? Porque ella ha dicho, después de estar con el presidente reunido en Palacio la semana pasada, salió y dijo a los medios, ya estamos en el momento de hacer las reformas de fondo. Entonces, ha hablado de renegociación, de contratos y de concesiones en general, de reforma tributaria, de reforma laboral y de segunda reforma agraria, ¿ya? Pero estos anuncios, Alberto, parecen ser en realidad un fuego artificial dirigido a generar interés, ilusión y firmas para la Asamblea Constituyente. Esa es mi impresión. Quiero conocer la tuya por la siguiente pregunta. ¿Cómo aprecias la insistencia del presidente Castillo en la Asamblea Constituyente como medio para implementar un cambio o una nueva constitución de la República? A ver, mira,
Yo creo que los cambios en una nación se hacen por la vía de las revoluciones, por la vía de las evoluciones y se deshacen por la vía de las involuciones, es decir, por los pasos hacia atrás, ¿no es verdad? Y creo que también se resquebraja una sociedad cuando pretendes mantenerla en el inmovilismo, es decir, no vamos a cambiar nada. Bueno, no, pues así no es porque las leyes, digamos, las normas jurídicas, y en general son reflejo de lo que sucede en una nación. Yo entiendo que tú lo puedas plantear frente a una situación extrema, plantees otra situación extrema con el propósito político de empatar las cosas. Eso es, desde el punto de vista político, una respuesta, como dicen los gringos o los ingleses, más bien in kind, ¿no es verdad? O sea, más o menos equivalente, ¿ya? Pero entre una revolución y una evolución, tú debes de ir hacia una evolución. Los países que han avanzado y en los momentos que han avanzado en el mundo y que han sostenido, digamos, los saltos importantes hacia adelante con paz y además con armonía y que han ido integrando cada vez más a sus naciones, han sido productos evolutivos. Tú ves la evolución en Inglaterra, tú ves la evolución en la Italia de después de la guerra, tú ves la evolución en Alemania, tú ves la evolución en los Estados Unidos, ¿no? O sea, van acomodando las circunstancias, pero van conversando, van hablando, van entendiéndose unos con otros y van mejorando. Sin ninguna duda, el New Deal, por ejemplo, el nuevo trato que planteó Roosevelt y que llevó con tanta competencia Truman entre 1944 y 1952, fueron un cambio importante en lo que venía siendo el desarrollo de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahí no hubo una revolución, hubo una evolución. En la medida en que hay una evolución, tú tienes a un país completamente integrado que trabaja en conjunto, que aprende de los demás, que entiende las necesidades de los demás y que eventualmente va hacia un destino común. Y no, el destino común no puede ser pelearse unos con otros, porque eso es anularse como nación. Al contrario, tenemos que ir a conformar una nación y esa nación tiene que ser la nación peruana, que es la integración de todos quienes vivimos en este territorio, pero no la superposición de quienes vivimos en este territorio. Además, el planteamiento de lo que tiene Castillo o la gente que le sopla en el oído respecto a cómo se va a convocar, según él, a una asamblea constituyente, es absolutamente antidemocrática, es robarle al pueblo su capacidad o su derecho de decidir acerca del destino más importante del país, que es planificar el futuro a muchos años, ¿no es verdad? Porque si tú dices, ya, tantos van a ser para este grupo, tantos van a ser para los profesores, tantos van a ser para los agricultores, tanto para los contadores públicos, tanto para los transportistas, tú no estás haciendo que la persona vote en su totalidad y como efecto de su totalidad. Cuando tú votas, tomas en cuenta tu vinculación laboral, pero tomas también en cuenta tu creencia religiosa, tomas en cuenta tu estimación de las relaciones culturales, de las relaciones sociales, es decir, tú te tomas no como individuo, sino como una persona llena de valores y llena de, vamos a decir, de conocimientos que tú proyectas como resultado a través del voto que haces el día de la elección. No votas como profesor, no votas como agricultor. Esa era la concepción corporativista que fue la que planteó el fascista Mussolini precisamente, y ellos se llenan hablando la boca de que están contra el fascismo y todo lo demás, cuando lo que están haciendo es fascismo puro al 1000% cuando plantean una cosa de esta naturaleza. Los peruanos tenemos que saber que lo que hace el fascismo es precisamente lo que decía Mussolini, ¿no? Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Es decir, en realidad el Estado se convierte en un dios. Y eso es lo que hacen los comunistas tipo Stalin, tipo Castro y, por supuesto, los aprendices de comunistas totales como Maduro, ¿no? Maduro es, además de ser un fracaso como resultado de gobierno. Yo recuerdo mucho una de las frases que le escuché decir muchas veces a Raúl y a la Torre, con quien yo tuve el privilegio de vivir prácticamente de su aprendizaje durante 10 años seguidos, los últimos 10 años de su vida, y cuando hablaban de este tema, Víctor Raúl decía, la revolución no consiste en juegos florales, ni en grandes poesías, ni en hermosos discursos. La revolución consiste, en todo caso, el cambio consiste en ponerle zapatos a los niños descalzos. Y tú no vas a poderle poner zapatos a los niños descalzos
si no tienes recursos para desarrollar la economía del país, ¿no es así? Entonces, ese es el tema fundamental. Acá creen que es cuestión de recitar y que es cuestión de decir y que es cuestión de plantear así las cosas. No es así, pues. Así no funciona y el resultado ahí lo tenemos garantizado hacia el desastre, ¿no? Mm. Y da la impresión que el tema de los zapatos, que es una metáfora que utilizas, que la gente también puede, en esa misma metáfora, o no tan metáfora, pero en todo caso, concretamente, falta de agua potable, falta de infraestructura en general, Así es. requerirían, está Alberto, una suerte de nuevo pacto social, te pregunto si es así, y replantear ciertos temas de la Constitución. O sea, como decías tú al principio, no se puede pensar que es intocable, es inmodificable, porque además, de hecho, ya se ha modificado varias veces, pero en todo caso, ¿tú no consideras que debería de plantearse seriamente una serie de cambios constitucionales siguiendo la propia forma que establece la propia Constitución para hacer esa modificación? Pero quería ampliarse el debate más sobre eso. ¿Tú tienes algunas propuestas sobre cambios en la Carta Sí, Magna? el día de mañana la vamos a plantear en la Comisión de Constitución, donde ha tenido la gentileza su presidenta, Patricia Juárez, y me imagino la junta directiva de la Comisión de Constitución, de volver a explicar un pedido que realicé en el año 2012. Recabamos en ese momento 150.000 firmas para que se revisara el texto constitucional. Pero lo planteamos justamente considerando que debía de iniciar siendo armónico, digamos, que el propio Congreso tuviese la posibilidad de desarrollar una reforma del sistema constitucional, porque claro, el problema del texto de 1993 es que adolece de lo que se denomina legitimidad de origen, es decir, fue el resultado, y eso lo ha reconocido hasta la candidata del fujimorismo en la elección del 2011 y en la elección del 2016, y me imagino que también en la del 2021, no fue otra cosa sino la consecuencia de lo que sucedió en 1992, 1993. Y claro, ahí se dejó de lado, por ejemplo, algunos derechos sociales que son importantes y que tú no puedes dejar de considerar no como aspiraciones, sino que eventualmente como derechos, vale decir como el Estado que tiene la obligación de invertir también en aquellos para hacer ese piso más parejo para que cada uno de los ciudadanos con su esfuerzo, con su trabajo, con su tesón, pueda alcanzar las metas que le permitan su realización personal. Entonces nosotros planteamos que utilizando en ese momento la Constitución del 79, pero que hoy día es perfectamente cambiable y podemos decir, vamos a revisar lo... Estabas justamente haciendo algo que me parece muy importante, que es señalar cuáles son esos posibles enmiendas constitucionales que se podrían incorporar. Hablabas de algunos específicamente. Claro, el tema de los derechos sociales que me parecen importantes, Ujú. porque en una constitución todos se tienen que sentir un poquito partes o un poquito dueños de la constitución. Tú no puedes sentirte como pretende, por ejemplo, estas personas que impulsan este, entre comillas, cambio constitucional, dueño de toda la constitución. Nosotros ganamos con la justa por 4 votos. Es decir, metimos un gol en el minuto 95, que además está discutido porque no sabíamos si era penal, no era penal, todo lo demás, y eventualmente ya fue el gol. Ya tú no ganaste 17-0 como para... Alberto, una pregunta, perdóname. Sí. Delia Villasante te hace una pregunta concreta, por favor, si la puedes comentar. Alfonso, creo que la única salida es nuevas elecciones. Todo el Perú está de cabeza con este gobierno. ¿Puede ser? Mira, desde el punto de vista institucional no debería de ser, porque efectivamente Castillo, en la medida en que no cometa una violación constitucional, que puede cometerla si sigue en la línea de la que hemos hablado y en consecuencia se puede proceder a un procedimiento de acusación, debería de mantenerse en el poder hasta que termine, pero tiene que entender que está gobernando un país plural en donde esa pluralidad, casi el 90% no está de acuerdo con sus ideas primigenias. Sin embargo, está aprovechando de, por ejemplo, nombrar a una cantidad de gente incompetente a la que se le está dando la utilización de recursos presupuestarios que se desfiguran precisamente con este proceder que está haciendo, porque el primer acto de moralidad de una persona que va a asumir un cargo es preguntarse, ¿soy capaz o no soy capaz de realizar esta tarea? Yo sería muy ético si es que me subiese, en el ejemplo que te ponía al comienzo, en un avión y dijera, yo voy a guiarlos hacia Tumbes, si no sé ni siquiera qué cosa es lo que hay delante en el tablero de mando
de un piloto. Entonces, evidentemente, sería un inmoral y un irresponsable, además, si me pusiera en esa posición, ¿no? Y hay mucha gente que están haciendo pilotos de aviones que están destinados directamente a estrellar al país, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, ¿no? Creo que la palabra cambio constitucional ha sido robada por la izquierda. ¿Tú crees eso? ¿Crees que hay sectores importantes que han preferido, en una suerte de defensa del modelo económico, ¿no? Decir, no, no toques la Carta Magna, y la izquierda extrema, o en todo caso, este grupo de gente que está con Pedro Castillo, se han robado la palabra cambio constitucional y entonces están realmente capitalizando un sentir en la población porque las cosas mejoren y que creen que a través de ese cambio constitucional pueden venir esas mejoras? ¿Te parece que hay algo de eso? Bueno, lo que puede venir a través de un cambio constitucional es un mejor orden y sobre todo un mejor sistema de control político que fue desfigurado con el texto del 93. Todo esto que estamos viviendo estaba controlado eventualmente en la Constitución de 1979, que fue una constitución muy equilibrada, además que se tomó de base para la realización de las constituciones que se hicieron cuando se disolvió la Unión Soviética. Yo he ido a dictar conferencias sobre el tema de la Constitución del 79 cuando se estaba rehaciendo las constituciones de Centroamérica por encargo de Andrés Townsend en aquel entonces, de El Salvador, en fin, de distintos países, y digamos, fue una buena constitución. Lo que pasa es que aquí nos faltó en el año 2011, 2012, donde había condiciones claras y no había todos estos sofocos, ni tampoco todavía todos estos extremismos, había la posibilidad de un debate para un cambio verdaderamente racional. Este no es un momento constituyente, eso es lo primero que hay que decir, porque un momento constituyente tiene que tener tranquilidad, tiene que tener seriedad, tiene que tener serenidad. Claro, pero Alberto, de repente se puede crear ese momento, justamente para evitar esa asamblea constituyente, ¿o no? Bueno, lo que hay que evitar son los apresuramientos. Una Ujú. constitución no puede resultar como consecuencia de un apresuramiento, ¿no? Fíjate tú, el texto del 93 fue un apresuramiento, para empezar, ¿no es verdad? O sea, hay que salir de esto, ¿cómo salimos? Ya vamos a convocar a un CCD y en el CCD hacemos cualquier cosa. Y entonces muchas personas no entendieron que eso no da el cimiento suficiente. Cuando le planteamos en el 2012 este tema, le faltó aquello que los italianos llaman la lungimiranza, ¿no es verdad? Que es la previsibilidad, la capacidad de ver en el horizonte. Entonces yo creo que lo primero que sí hay es convocar a una conversación dentro del propio Congreso, que es el primer llamado a utilizar la posibilidad de cambiar el texto constitucional, ha sido elegido y entre sus funciones están esas. Y en segundo lugar, si es que el texto no es correcto, no está de acuerdo, naturalmente se podrá decir sí o no, pero nosotros habíamos planteado, y mañana lo sostendré en la Comisión de Constitución, en ningún caso se podrá aprobar ni la reelección inmediata del presidente de la República, que parece que es uno de los caramelitos con que quieren endulzar a Castillo, ni desconocer los derechos fundamentales de las personas, entre ellos el derecho a la libertad de prensa, a la libertad de contratar, al derecho a la propiedad, que es un derecho fundamental para ricos y para pobres, no solamente es un derecho para un grupo. La imposibilidad en el proyecto de alterar el régimen republicano, democrático y representativo del Estado y del gobierno. Es decir, tú pones límites materiales para evitar precisamente que lo conviertan en un Estado de un solo partido, en un Estado, digamos, fascista con representación como la que estamos hablando, como la que acabamos de hablar, en un Estado donde no se respeten los derechos fundamentales de las personas, donde los jueces puedan ser nombrados a capricho de quienes están en ese momento en el poder, etcétera. Todo eso tienes que discutirlo. Y este tipo de límites los pones como límites materiales para que sobre ese punto no se pueda avanzar. Entonces, no hay que tenerle miedo tampoco a una discusión de fondo. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido al 100% que la mayoría del Perú no es comunista y menos aún terrorista, pero lo que sí falta es una determinación de organizarse realmente para que eso no se plasme, porque a veces pequeños grupos organizados, como eran los grupos comunistas, como era el grupo de Lenin, cuando toma el poder, digamos, se imponen a una inmensa masa informe, ¿no? Y a eso puede ser que estén jugando naturalmente, pero ahí falta coraje, determinación y compromiso de quienes no piensan o no pensamos en esa línea, ¿no?
Ya, te desafío a que hagas tres opiniones cortitas porque se nos acaba el tiempo, así que van las tres preguntas sobre tres expresidentes. Básicamente, la primera sobre esta presentación de una denuncia constitucional que ha hecho la fiscal de la Nación contra Manuel Merino por el caso Inti Bryan, y también está denunciado el señor Antero Flores Arauz y el ministro del Interior. ¿Qué opinas al respecto? Mira, la verdad es que no he analizado a fondo el tema, o sea que Ok, no me voy a perfecto, pronunciar sobre eso. perfecto. El ¿Mm? presidente Alberto Fujimori requiere una intervención quirúrgica de último minuto, está en una situación de gravedad en su salud. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, en primer lugar, para mí, Alberto Fujimori dejó de ser presidente en 1992, el 5 de abril, y se convirtió en un jefe de Estado que no responde a la categoría de presidente, pero eso no quita que no le tengas que hacer la intervención a la que tiene derecho como persona humana y eventualmente tratarlo con, digamos, el respeto que merece una persona, ¿no? Fujimori hizo algunas cosas interesantes que las pudo realizar en democracia, pero que se dejó tentar por siempre el fenómeno del poder. Tú recuerdas que nosotros analizamos siempre aquella famosa frase que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no es verdad? Y lamentablemente eso pasó. Yo te quiero decir una cosa, yo tenía una gran simpatía por Fujimori hasta el día del golpe de Estado. Es más, antes de ir, en el mes de marzo del año 92, el 23 de marzo, si no me equivoco, que me fui de viaje a la Argentina porque me dieron un premio por la lucha mundial antitabáquica, porque yo fui el autor de la ley que prohíbe fumar en lugares públicos. Estuve en el despacho de Alberto Fujimori conversando y aconsejándolo sobre diversos temas, pero cuando regresé, que fue el mismo 5 de abril que dio el golpe de Estado, es decir, no lo volví a ver más porque yo no creo que debamos de tener un diálogo con quienes se apropian así del poder, y ni así ni con el camino como estamos utilizando ahora para hacerse de todo el poder. O sea, yo preferiría contestarte de Bedoya y de Haya, que no fueron presidentes más bien, y que sin embargo fueron personas que contribuyeron en muchísimo más al Perú, de Andrés Townsend, de Ramiro Prealep, de Mario Polar, de Roberto Ramírez del Villar, de gente que con una gran visión de lo que es en la nación supieron comportarse con lungimiranza, con previsibilidad, con cariño al Perú. Y te voy a mencionar, por ejemplo, a Enrique Bernal, es un hombre que viene de un sector distinto al que yo pertenezco, que sin embargo fue una persona muy importante en la política peruana. Entonces yo creo que esos son los ejemplos que tenemos que seguir. Ninguno de esos fue presidente de la República, pero fue más conductor que cualquier presidente de la República, ¿no? La historia los va a recordar a ellos con toda seguridad. No sé si los recordará a los otros. Muy bien, Alberto, terminamos. Te agradezco mucho por tu tiempo y por la cortesía de tus comentarios y el tiempo que has dedicado a Bahía Talks. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. No, gracias a ti, Alfonso, y como siempre con el orgullo de ver que los alumnos superan a los maestros. No, para nada. Un abrazo, Alberto, y hasta otra oportunidad. Siempre a tus Chao, órdenes. hasta cualquier momento. Saludos a todos. Gracias. Bien, amigos, era el doctor Alberto Borea Odría que estuvo con nosotros esta noche comentando la coyuntura, el momento político. Nosotros nos despedimos. Gracias y muy buenas noches. Muy amables.